¿Alguna vez escuchaste hablar de un hombre cuya vida parecía desafiar las leyes de la lógica, del tiempo y hasta de la religión tradicional? Un hombre que caminaba entre las naciones como si portara una antorcha invisible, capaz de iluminar continentes enteros con una fe tan sencilla y tan poderosa que millones fueron transformados sin que él levantara más que su voz y su Biblia. Ese hombre se llamó T.L. Osborn, y su historia no es una biografía, es un incendio. Todo comenzó de forma humilde, muy lejos de los grandes estadios y de las multitudes que un día gritarían su nombre. Desde joven, Osborn no soñaba con fama ni con reconocimiento. Él quería apenas obedecer a Dios, pero había algo diferente en él, una inquietud silenciosa, un deseo profundo de ver el mundo, no solo escuchar acerca de Jesús, sino ver a Jesús en acción. Siendo aún muy joven, él y su esposa Daisy tomaron una decisión que cambiaría el curso del siglo XX. Dejarlo todo para convertirse en misioneros. Vendieron lo poco que tenían, reunieron coraje y fe, y partieron para predicar el Evangelio en lugares donde nadie quería ir. Y fue precisamente en ese inicio difícil donde Osborn descubrió que su vida no sería una vida común. Su primer campo misionero estuvo marcado por frustraciones. Él predicaba y predicaba, pero parecía que las palabras no atravesaban el aire. No había cambios, no había frutos, no había milagros. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo profundo. Estaba tratando de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Ese despertar fue doloroso y necesario, hasta que un día, de regreso en los Estados Unidos, Osborn asistió a una reunión donde vio a un evangelista sencillo, sin espectáculo, sin teatralidad, ministrar sanidad a un hombre enfermo. Allí, frente a todos, el hombre se levantó completamente curado. Una cura real, pública, innegable. Algo explotó dentro de T.L. Osborn. Él volvió a casa, cerró la puerta, cayó de rodillas y oró como nunca antes. Si tú hiciste esto por él, puedes hacerlo a través de mí también. Esa oración fue el inicio de una de las mayores revoluciones evangelísticas de la historia moderna. Cuando regresó al campo misionero, ya no era el mismo hombre. Había fuego en sus ojos, había convicción en su voz. Ya no predicaba acerca de Jesús, predicaba con la certeza de que Jesús estaba allí, actuando, tocando, sanando, libertando. Y entonces comenzó. En su primera gran campaña internacional, 1000 se reunieron para escuchar a aquel joven delgado, de sonrisa tranquila y palabras simples. Él hablaba de Cristo como quien habla de un amigo íntimo. No había espectáculo, no había manipulación, no había exageraciones, solo fe viva. Pero cuando terminó de predicar y empezó a orar por los enfermos, algo poderoso ocurrió. De repente, un hombre levantó su muleta y empezó a caminar. Una mujer que vivía doblada por dolores crónicos se puso de pie completamente restaurada. Alguien en la multitud gritó que estaba viendo por primera vez. Otro dijo que estaba oyendo. Otro sintió fuerza en las piernas que antes no podían sostenerlo. No hubo empujones, no hubo caos. Era como si una ola silenciosa de poder hubiera descendido sobre todos. Osborn se quedó de pie, mirando aquello con lágrimas en los ojos. Él sabía, no era él, nunca sería él. Era Cristo glorificando su nombre entre las naciones. A partir de ese día, T.L. Osborn pisó más de 90 países. Sus campañas reunían 100,000, 200,000, a veces más de 500,000 de personas, todas al aire libre. Era común ver multitudes viajando días enteros a pie, llevando enfermos en camillas improvisadas, seguros de que si Jesús estaba allí, el milagro sucedería. Y sucedía. Los periódicos comenzaron a noticiar. Las autoridades intentaban controlar las multitudes. Líderes religiosos lo cuestionaban porque su estilo no seguía los modelos tradicionales. Pero nada detenía a Osborn, porque como él decía, cuando Jesús desea tocar a un pueblo, no existe fuerza humana que pueda detenerlo. Su vida se volvió una llama, sus palabras
una declaración de guerra contra el desespero. Sus campañas, un convite para que gente común experimentara a un Dios extraordinario. Así, con amor, fe y milagros incontestables, T.L. Osborn transformó el mundo una ciudad a la vez. El impacto de T.L. Osborn en el mundo no puede medirse por números ni estadísticas. Su ministerio fue un río imparable que atravesó fronteras, culturas y generaciones. Para algunos, él fue un misionero, para otros un evangelista, para muchos un profeta, pero para las multitudes que llenaban campos enteros, él era el hombre que les presentaba a un Jesús vivo. Una de sus reuniones más memorables ocurrió en África. Se cuenta que aquel día la multitud era tan grande que se extendía más allá del horizonte. No había luces, ni pantallas, ni estructuras modernas, solo un hombre con una Biblia gastada, predicando bajo el sol abrasador. Pero cuando comenzó a hablar, el aire pareció detenerse. Osborn tenía un estilo diferente. No gritaba, no manipulaba, no intimidaba. Él enseñaba el Evangelio como si estuviera revelando un misterio antiguo que las personas habían olvidado. Su frase favorita era: Jesús es exactamente quien la Biblia dice que Él es. Después contaba historias de Jesús tocando leprosos, levantando paralíticos, restaurando vidas. Historias que él mismo había presenciado en sus cruzadas. Historias imposibles de negar porque miles de ojos las habían visto. Aquel día, después de predicar por casi una hora, Osborn pidió que los enfermos permanecieran donde estaban. No impuso manos, no formó filas, no caminó entre la multitud. Solo levantó la voz y oró: Señor Jesús, confirma tu palabra, sana a tu pueblo, muéstrales que tú vives. Y entonces, el milagro se encendió. Un niño sordo se llevó las manos a los oídos llorando al escuchar por primera vez. Una anciana paralizada se puso de pie, luego caminó, luego corrió entre lágrimas. Un hombre con cataratas gritó: ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Cientos, tal vez miles, fueron sanados simultáneamente, como si una corriente de gloria hubiera descendido sobre todos al mismo tiempo. Pero lo más impresionante no eran las señales visibles, sino lo que venía después: transformación. Donde Osborn predicaba, las comunidades cambiaban, familias se reconciliaban, iglesias nacían, vicios desaparecían. Era un impacto profundo, duradero, real, porque Osborn decía: un milagro abre la puerta, el amor mantiene la puerta abierta. Y ese amor era su marca registrada. A lo largo del tiempo, su ministerio comenzó a entrenar a miles de líderes y evangelistas alrededor del mundo. Osborn no quería ser el gran ungido. Él quería levantar una generación que haría obras aún mayores. Enseñaba fe, compasión, autoridad espiritual y, sobre todo, responsabilidad por las almas. En una de sus últimas campañas, ya mayor, subió a la plataforma con pasos lentos pero firmes. Miles lloraron solo al verlo. Él levantó su Biblia una vez más y declaró: lo que Dios comenzó conmigo, Él desea continuarlo contigo. Esa frase se volvió profética para Miles. Hoy, décadas después, su legado continúa vivo. Sus libros siguen siendo traducidos, sus mensajes siguen circulando y sus milagros siguen siendo mencionados. Osborn no fue solo un avivalista, fue una llama divina enviada para recordar al mundo que Jesús aún salva, aún cura, aún libera. Y si esta historia encendió algo en tu corazón, escucha esto. El mismo Jesús que usó a T.L. Osborn puede usarte a ti. Trae el fuego que Él cargó. Aún está disponible. La fe que Él vivió aún funciona hoy. Y antes de terminar, quiero invitarte a algo especial. Si deseas escuchar más historias, oraciones poderosas y mensajes que fortalecen tu fe, suscríbete al canal Oración Espíritu Santo. Allí recibirás palabras que avivan tu espíritu, llenan tu corazón de esperanza y te acercan más a la presencia de Dios. La historia de T.L. Osborn no es solo para admirar, es un llamado, una chispa, un despertar. Y ahora la respuesta está en tus manos. Mientras las multitudes crecían,
y los testimonios se multiplicaban, algo aún más profundo comenzó a suceder en la vida de T.L. Osborn. Él comprendió que los milagros no eran el final, sino el puente hacia el propósito eterno de Dios. Para él, cada sanidad era una firma de Cristo, una evidencia viva de que el Evangelio todavía tenía poder, todavía incendiaba corazones, todavía derribaba fortalezas espirituales y despertaba naciones adormecidas. En una de sus cruzadas, en el corazón de África, una región marcada por la pobreza y la guerra, Osborn vio algo que jamás olvidaría. Una multitud inteira de personas comenzó a llorar antes mismo de que él pregara. Ellos no lloraban por emoción, sino porque mientras la música suave fluía, empezaron a sentir una presencia, una atmósfera espesa, vibrante, envolvente, como si el propio cielo hubiera descendido. En ese ambiente, antes de que Osborn dijera una sola palabra, personas comenzaron a ser curadas espontáneamente. Un hombre con una pierna atrofiada desde niño cayó de rodillas y gritó: siento fuego en mi hueso. Delante de todos, su pierna comenzó a enderezarse. Los músculos vibraban, el hueso crujía, como si estuviera siendo moldeado por manos invisibles. Cuando se puso de pie completamente restaurado, la multitud explotó en un clamor indescriptible. No era solo alegría, era reverencia, era el temor de Dios. En otro país, una mujer completamente sorda desde hacía más de 20 años se levantó en medio del mensaje de Osborn, llorando desesperadamente. Ella no entendía el idioma, no captaba ni una palabra, pero ese día oyó un sonido, primero un simple murmullo, luego voces completas. Cuando se dio cuenta de que escuchaba por primera vez en 2 décadas, cayó al piso adorando a Dios, como si su alma estuviera siendo encendida por dentro. Osborn siempre It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. repetía: no soy yo, nunca fui yo. Jesús hace el trabajo, yo solo lo anuncio. Pero el impacto era tan grande que incluso los gobiernos comenzaron a notarlo. En ciertos lugares, un solo evento suyo transformaba económicamente toda una ciudad. Hoteles se llenaban, comercios prosperaban, miles de personas viajaban desde kilómetros de distancia. No venían por un hombre, venían por esperanza.
penían por un Dios que parecía moverse con una fuerza que no podía ser explicada por la lógica humana. Y con todo ese peso espiritual y social, Osborne jamás perdió la esencia, un corazón simple, humilde, quebrantado ante la presencia. Él lloraba en secreto, oraba por horas buscando no el poder, sino la compasión de Cristo. Decía siempre, milagros sin amor son solo espectáculo, pero milagros nacidos del amor cambian naciones. En una de las últimas cruzadas de su vida, ya mayor, con el cabello completamente blanco, Osborne subió al escenario con pasos lentos, pero con el mismo fuego de juventud ardiendo en sus ojos. Cuando tomó el micrófono, un silencio reverente cubrió a más de 100,000 personas. Él respiró hondo y comenzó a hablar del amor de Jesús como si fuera la primera vez. Ni siquiera necesitó imponerse con palabras. Cada frase era suave, pero cargada de una unción tan profunda que muchos empezaron a llorar sin entender por qué. Ese día miles fueron salvos, centenas fueron curados, y una generación entera fue marcada por un avivamiento que, hasta hoy, continúa repercutiendo. Pastores, evangelistas, misioneros y líderes mundiales testifican que fueron tocados por Dios a través del ministerio de Osborne, y aquí está la belleza más grande de su historia. Él nunca dejó de creer que lo que Dios hizo en su vida también puede hacerlo en la tuya, porque para Osborne no existían hombres especiales. Existía un Dios todopoderoso, dispuesto a usar a cualquiera que dijera, aquí estoy, Señor. Y esa es la herencia que Él dejó para el mundo, la certeza de que el Evangelio sigue vivo, sigue fuerte, sigue brillando, sigue sanando y sigue llamando corazones para una vida transformada por la fe. Desde los campos africanos hasta las montañas de Asia, desde las favelas hasta las grandes metrópolis, su mensaje permanece. Jesús no cambió. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y mientras esta historia continúa, una verdad ecoa a través del tiempo. El avivamiento que tocó a Osborne no terminó con él. Sigue caminando por la tierra, sigue buscando vidas dispuestas, sigue encendiendo corazones cansados, sigue rescatando generaciones enteras. Y hoy también toca tu puerta, porque la llama que un día ardió en T.L. Osborne no era humana, era divina, y esa misma llama está disponible para todo aquel que la quiera recibir.